Hola, buenos días. Vamos a trabajar hoy en este encuentro virtual un punto de la unidad temática número 4, la filosofía a partir del siglo XIX, y uno de esos puntos centrales es el de Nietzsche y la crítica a la cultura occidental y a la metafísica. Es importante que ustedes tengan presente el video que ya grabó el profesor Manfred en torno al texto de Châtelet, Una historia de la razón, el porvenir, ¿no? Es decir, ese texto les sirve a ustedes como un contexto para incorporar algunos puntos que vamos a ir tratando de pensar de la filosofía de Nietzsche. Así, en el texto de Châtelet menciona que es interesante tomarlo a Nietzsche porque va a poner él en cuestión dos puntos centrales. Uno va a poner en cuestión el platonismo, ¿no? Es decir, si bien ese platonismo que se constituye, ¿no es cierto?, en un punto central de la metafísica de Occidente, ¿no? Y decir esa propuesta que tiene Platón de un trasmundo inteligible y que dice Châtelet que lo podríamos pensar en el sentido de que o bien se acepta someterse a esa hipótesis de los dos mundos, o bien estamos condenados a la desdicha y a la inmoralidad. Entonces, recordemos ese lugar que ocupa, ¿no?, esa idea de querer conformar a partir de Platón una recta razón. Bien, el segundo punto que va a mencionar Châtelet es la crítica y el cuestionamiento central que hace Nietzsche al cristianismo en el sentido de cómo se va a incorporar entonces el desdén por el cuerpo, por la sensibilidad y por el placer. Así encontramos presentado a Nietzsche de esta manera en el texto de Châtelet. Vamos a ver ahora entonces algunos puntos centrales de su pensamiento. Nietzsche nace en 1844, muere en el 1900, nació en Prusia, en Leipzig, ejerce como profesor de filosofía, enseñando filología clásica durante pocos años. Luego se va a entusiasmar con el pensamiento de Schopenhauer, se va a entusiasmar con la música de Richard Wagner y hasta aproximadamente 1889 fue un periodo de intensa actividad literaria. Pero luego, hasta su muerte, va a sufrir un proceso de demencia durante el cual no puede escribir y va a pasar el resto de estos años, de este tiempo, con su hermana y su madre. La doctrina filosófica de Nietzsche la podríamos caracterizar como poética, de tono personal. Un literato como Thomas Mann dijo respecto de su obra: leerlo es un arte y quien lo tome a la letra está perdido. Escribe, para tener idea de todo esto que menciona Thomas Mann, un texto como Ecce Homo, con pasajes que son penetrantes, podríamos caracterizarlos de egomaníacos, es decir, de una excesiva importancia concedida a sí mismo y a las propias experiencias vitales. También es cierto que a pesar de llegar en estos últimos años a un colapso o a bien a lo que puede ser calificado como un estallido de locura, si bien en este periodo también va a escribir una sólida obra de prosa filosófica como El ocaso de los ídolos. Ahora entonces, no podemos pensar a Nietzsche simplemente como un moralista o como alguien que es un crítico de la religión y de las instituciones de su época, sino que también trató de reinterpretar la actividad filosófica. Según su opinión, los filósofos anteriores habían concebido erróneamente sus propias realizaciones y habían creído
ofrecer una verdad objetiva de las cosas, cuando en verdad, ¿qué es lo que hacían? Imponían al mundo una estructura deliberada, es decir, en definitiva era una proyección de sus propios prejuicios morales tácitos, al pensar la filosofía en las diferentes maneras. Un estudioso, crítico del pensamiento de Nietzsche, Arthur Danto, dice que comparte Nietzsche el mérito de haber descubierto, de manera independiente, la llamada teoría pragmática de la verdad. La doctrina, según la cual, para juzgar la verdad de una proposición, consiste en el éxito que pueda tener. Es decir, en tanto esa verdad se constituye en un instrumento para organizar y anticipar la experiencia. Es decir, que una proposición será verdadera si funciona. Dice entonces que si bien generó, ¿no es cierto?, esta teoría pragmática de la verdad, al mismo tiempo podemos encontrar en él una teoría de la correspondencia y anunció, ¿no es cierto?, acercándose a esta perspectiva de teoría de la correspondencia, anunció que todo es falso, cuando en realidad debería haber comprendido que sólo había hallado él una nueva concepción de verdad. Suele distinguirse en la filosofía de Nietzsche 3 períodos. Un primer período, que iría hasta 1878, se caracteriza por los trabajos de interpretación y crítica de la cultura. Allí encontramos el origen de la tragedia en el espíritu de la música, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que ustedes están trabajando en los prácticos, la filosofía en la época clásica de los griegos y consideraciones introspectivas, entre otros. El segundo período, donde rinde homenaje a la cultura, al espíritu libre, y allí escribe Humano demasiado humano, Aurora, La Gaya Ciencia. Finalmente habría un tercer período, el de Zaratustra o el de la voluntad de poder, donde escribe justamente Así habló Zaratustra, Más allá del bien y el mal, Genealogía de la moral, el caso Wagner, Ecce Homo, el ocaso de los ídolos, el anticristo, el inmoralista, la crítica de la filosofía y la voluntad de poder, y el ensayo de una transmutación de todos los valores. Bueno, detengámonos entonces en algunas de las ideas de uno de los textos del primer período del nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música. Nietzsche pone en este texto, de manifiesto cómo poder pensar la condición humana y devela que se presenta, formando parte de esa condición humana, fuerzas que se oponen y que se encuentran ambas en el seno de dicha naturaleza. Estas fuerzas que se oponen las encontramos representadas por Apolo, que simboliza el velo, es decir, las formas bellas, las creaciones artísticas que adornan la vida y que la justifican, y por el otro lado, Dionisos, que simboliza el sufrimiento, la muerte. Por un lado, Apolo es la claridad, la música, la poesía, la luz de la verdad, en tanto que por el otro, Dioniso es el dios del vino, de la fauna, representa entonces la embriaguez, el desenfreno de los sentidos, el éxtasis. La distinción que lleva entonces adelante Nietzsche entre lo apolíneo y lo dionisíaco, en esa cultura, que se expresa en esa cultura griega y a través de ella se va a expresar en la cultura occidental. Es resuelta en Nietzsche poniendo el acento en la importancia del elemento dionisíaco, entendido como lo que él va a decir, como la afirmación de la vida, es decir, como una voluntad de vivir.
¿Qué significa esa voluntad de vivir? Dice Deleuze en Nietzsche y la filosofía que Dioniso afirma todo lo que aparece, incluso el más áspero sufrimiento, y aparece en todo lo que afirma, ya que la afirmación múltiple o pluralista es la esencia de lo trágico. Entonces, a esta caracterización que hace Deleuze de Nietzsche en su texto Nietzsche y la filosofía, podemos decir entonces que lo trágico afirma la diferencia, la fiesta de lo múltiple, ¿no? En el sentido de oponerse a aquellas perspectivas que piensan que entronizan el lugar del concepto, de lo inmutable, de lo eterno, de lo inmóvil, como aquello posible de ser pensado como verdad. Lo trágico entonces va a designar la estética de la alegría, afirma el devenir. Se constituye entonces Dioniso en la transgresión de todo límite. Así, en este sentido, Nietzsche se detiene en este concepto de la voluntad de vivir, dándole características ahistóricas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica, ¿no?, que Nietzsche se va a oponer, va a negar, ¿no es cierto?, la cultura alemana, en tanto la considera a esa cultura como una época hermanada con el idealismo de Hegel. Este idealismo hegeliano preconizaba la identificación de lo real con lo racional y era la expresión de una cultura burguesa, satisfecha, conformista. Es un pensamiento que se conforma con una vida y que no se resigna a vivir en peligro. Implica un espíritu vulgar, de escasos conocimientos, de poca sensibilidad artística o literaria. A esto, Nietzsche entonces le va a oponer la genialidad estética del espíritu trágico. La música, la desmesura, es decir, van a ser esas características centrales. A diferencia entonces, ya decíamos, del idealismo de Hegel o bien del pensamiento de Kant, ¿no?, de la ilustración, de esa idea del optimismo, de la perfectibilidad humana que podíamos encontrar en el pensamiento kantiano. Presenta, a contrapartida, entonces, Nietzsche, una profunda comprensión del alma humana, de su valor, es decir, en el sentido de tener valor y en el sentido de tener una incurable estupidez. Es decir, que prepara una crítica a la cultura europea, a la propia filosofía que expresa esa cultura, y va a caer en una perspectiva que pensamos como un pragmatismo vitalista y biológico. ¿Qué significa un pragmatismo vitalista y biológico? Sería una teoría según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de las cosas inanimadas. Ahora bien, otro texto que también pertenece a este primer periodo, el que ustedes están trabajando en los prácticos, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde allí Nietzsche enuncia algunas ideas respecto de cómo pensar la validez del conocimiento humano. Allí nos dice que el conocimiento surge en realidad para suplir las deficiencias biológicas de supervivencia y de la necesidad de la adaptación. Dice, es digno de nota que sea el intelecto quien así obre. Él, que sin embargo, solo ha sido añadido precisamente como un recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para conservarlos un minuto en la existencia, de la cual, por el contrario, sin ese aditamento, tendrían toda clase de motivos para huir. Dice también que el conocimiento es un engaño generalizado y consolidado por la propia naturaleza del lenguaje. Se pregunta Nietzsche, ¿qué sucede en estas convenciones del lenguaje?
son quizá productos del conocimiento, del sentido de la verdad. ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Afirma entonces, creemos saber algo de las cosas mismas. Cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas, que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Dice a continuación que los hombres acuerdan que todos mentirán de la misma manera, como garantía de paz entre ellos y como condición de posibilidad de su sociabilidad. Dice Nietzsche, puesto que el hombre, tanto por necesidad como por hastío, desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un tratado de paz y de acuerdo. Con este procura que al menos desaparezca de su mundo el más grande de los problemas, la guerra de todos contra todos. Esta afirmación de Hobbes. Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución de ese misterioso impulso hacia la verdad. En este mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser la verdad, es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad, pues aquí se origina, por primera vez, el contraste entre verdad y mentira. Otra afirmación que hace es: la verdad es la mentira institucionalizada que ha olvidado su carácter ficticio y artificial. ¿Qué es entonces la verdad?, se pregunta. Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Bien, a partir del segundo periodo, Nietzsche va a poner el acento ya no en esto que podríamos llamar una metafísica del artista, sino que va a profundizar el concepto de la decadencia, va a renunciar a ese ideal de renacimiento de una cultura trágica y va a abordar las relaciones entre el arte, la ciencia y la civilización. Dice Nietzsche que la lucha contra los valores, esos valores que él está criticando propios de la cultura de Occidente, evidencia tanto la falsedad del pretendido objetivismo del hombre de ciencia como el espíritu decadente del cristianismo, donde en ese espíritu se manifiesta un resentimiento moral. Por lo tanto, frente a los valores del cristianismo, Nietzsche va a contraponer los valores de la vida, de lo que él va a llamar la norma y un valor supremo. En un texto de Nietzsche, Humano, demasiado humano, vamos a ver cómo él trata de dar cuenta de este concepto de la vida, que entender por este concepto. Dice allí que los filósofos suelen situarse ante la vida y la experiencia, es decir, ante lo que ellos llaman mundo de la experiencia, como ante un cuadro que se hubiera pintado de una vez para siempre, y no se tiene en cuenta el hecho de que ese cuadro, lo que para nosotros los hombres se llama actualmente vida o experiencia,
ha llegado a ser poco a poco lo que es si no se tiene en cuenta esto, e incluso está aún enteramente en su devenir, y por esta razón no podría ser considerado como una dimensión estable, ¿no? Es decir, recuperar la vida, recuperar el devenir. Nietzsche polemiza entonces contra la moral. En esta polémica que Nietzsche entabla, ¿no es cierto?, contra la moral, que no tiene que ser pensada como moralina, es decir, como meramente adoctrinamiento, va realizando un análisis de los valores de la cultura europea y los ve encarnados no solo en el cristianismo, sino en el socialismo y en el igualitarismo democrático. Estas son, dice Nietzsche, formas de una moral que debe ser superada mediante un punto de vista situado. Son manifestaciones de lo que él va a decir una vitalidad descendente, una vitalidad que implica un ascetismo y al cual Nietzsche va a oponer una vitalidad ascendente, la voluntad de vivir, y en última instancia la voluntad de poder. La voluntad de vivir desmiente a la objetividad, al igualitarismo, a la piedad, a la compasión cristianas. Así, según Nietzsche, la metafísica de Occidente sostiene, y lo vimos por supuesto en el platonismo, la existencia de dos mundos, uno verdadero, el otro aparente. El mundo verdadero pasó a ser lo real, lo bueno, lo valioso, mientras que se desvaloriza el mundo de lo aparente, que es el de la sensibilidad. Este pensamiento cree que en principio, cómo funciona la dinámica de este pensamiento, cree que en el principio está lo más valioso y busca en este sentido siempre el origen. La religión prescribe de esta manera una renuncia a los placeres para poder llevar una vida feliz en otro mundo. Y la moral se constituye en una manifestación de un ideal ascético que propone la renuncia a la sensibilidad propia de esta vida para supuestamente poder gozar en esa otra vida. En este sentido, el idealismo, criticado por Nietzsche, propone un desprecio a la vida, a la corporalidad. Para subvertir ese idealismo hay que postular entonces la historicidad de los conceptos. La propuesta de Nietzsche es realizar un movimiento genealógico que consiste en la descripción de los procesos de formación de los conceptos. Rechazar la pretensión de valorarlos como algo permanente, como algo inmutable, eterno, universal. Esta postura, la de Nietzsche, implica desechar la búsqueda del origen, entendido como eso que es lo puro, lo incondicionado, lo perfecto, y proponer entonces una investigación del comienzo, que se encuentra en lo accidental, en lo diferente, en lo múltiple y caótico. Con respecto al idioma, sostiene Nietzsche que está fundado entonces en una serie de creencias como la transparencia de los signos, la existencia de una verdad del sentido y la presencia de valores morales. El idioma está constituido por palabras y estas son el resultado de una excitación nerviosa convertida en sonido, que se transforman en conceptos cuando abandonan las diferencias, cuando abandonan poder pensar la multiplicidad, ¿no? El concepto resulta de tomar lo que es no igual, que se nos presenta en lo diverso y en lo múltiple, en tomarlo no igual como igual. Elimina entonces la multiplicidad y empobrece la realidad. Por ejemplo, el concepto de hoja se refiere a una multiplicidad de hojas reales y distintas que
Por lo tanto, cuando se constituye en concepto, se pierde la particularidad. De esta manera, mediante el idioma, el hombre nombra las cosas mediante designaciones arbitrarias. Y con este gesto, que implica una autoridad, ¿no?, este gesto en el cual se inmoviliza eso que deviene y es cambiante, piensa que con ello las conoce, supone que el idioma tiene el control y el dominio del mundo. Por lo tanto, el conocimiento es una invención del hombre que surge de una lucha entre los instintos para la conservación de la vida y consiste en una interpretación de otra interpretación. En este sentido, dice Nietzsche, no hay hechos, sino que a partir de que pensemos el idioma, lo que hay son interpretaciones. En este sentido, en este contexto, la verdad es un conjunto, como decíamos, de metáforas, metonimias, antropomorfismos, es decir, formas de relaciones del hombre con las cosas. Entre el hombre y las cosas no hay ni adecuación ni armonía. Hay una relación estética, en el sentido de que es una relación creadora, y la comparación de los idiomas nos revela que no hay un conocimiento objetivo, que no hay entonces una verdad, porque de ser tal, no existirían tantos idiomas. No solo sería suficiente para mostrarnos el dato objetivo, ¿no? Es decir, un solo idioma sería suficiente. De esta manera, también nos permitimos pensar el sujeto, que aparece como un producto de las ficciones y creencias, tales como decir, por ejemplo, ¿no?, eso piensa, creo que soy yo quien piensa, pensar es una actividad, sé lo que es pensar. Estas expresiones que constituyen lo que podríamos pensar la idea de que yo soy un sujeto, dice Nietzsche, se necesita siempre de algo que sea como un eso, un algo para poder pensar. Así ha funcionado el pensamiento filosófico, nos dice Nietzsche. ¿No será la inversa? ¿No será que el pensar es el que pone el eso o el algo, es decir, el sujeto? Bien, entonces esta crítica que lleva adelante Nietzsche a los conceptos y a los valores del idealismo van a dar lugar a lo que entendemos en Nietzsche como un nihilismo negativo. ¿Qué sería nihilismo en principio? ¿No? En filosofía sería la negación de toda creencia, ¿no? Entonces habría en Nietzsche, en su pensamiento, un nihilismo negativo que él aplica al idealismo en tanto cree en valores supremos. Es decir, el idealismo cree en valores como el bien, la verdad, el ser, el sujeto, la voluntad. Y dice Nietzsche que estos en realidad son términos vacíos, que no tienen contenido. Por lo tanto, él va a también pensar, proponer un nihilismo activo propio de lo que él dice que es una actitud afirmativa de la vida, capaz de crear valores de acuerdo al sentido de la tierra. Este es un concepto de Nietzsche, el sentido de la tierra. Por eso su filosofía, dice, consiste en filosofar a martillazos, es decir, en derribar ídolos. Es allí que hablamos de la muerte de Dios, es decir, de la muerte de todo lo valioso para el idealismo. En cuanto a la voluntad de poder, este es un principio vital de todo ser orgánico e inorgánico. No es una voluntad psicológica que nos lleva a tomar decisiones, sino que es la voluntad de mantenerse en la vida. Entonces, según Nietzsche, no hay una voluntad libre ni esclava, sino que lo que hay es
voluntad fuerte y débil. La primera, la fuerte, corresponde a lo que él va a llamar el superhombre, que es un espíritu libre, el que crea sus propios valores, no cualquier valor, sino que tiene que ser aquellos que respeten la vida, ¿no? El superhombre es aquel espíritu que afirma la vida, la sensibilidad, y que no acepta entonces el espíritu de rebaño, es decir, convertirse en masa. La voluntad de vivir, que es, podríamos decir en Nietzsche, voluntad de poder, de dominio, exige, junto a la crítica de los falsos valores, la presentación de un nuevo ideal, esta idea del superhombre que mencionábamos, que expresa lo que él llama entonces el sentido de la tierra. Este superhombre revela en toda su fuerza que está situado más allá de la moral, que es capaz de vivir en constante peligro, que hace de su vida un esfuerzo, que hace de su vida la lucha. Representa para lo que para Nietzsche es una moral del Señor opuesta a la moral del esclavo, a la moral de rebaño, propio de aquellos que expresan la compasión, piedad, supuesta dulzura femenina y cristiana. Esta idea de superhombre, con su moral de dominador, es la primera inversión que lleva adelante Nietzsche de los valores. Estos valores entonces adquieren una jerarquía contraria cuando son contemplados desde otro punto de vista por fuera de lo que había sido la moral cristiana. La objetividad, la bondad, la humildad, la satisfacción, la piedad, el amor al prójimo, son, según este nuevo punto de vista, valores inferiores que están en un rango distinto del que supone el esclavo. Se exige una nueva tabla estimativa, donde la objetividad esté sustituida por una personalidad creadora, donde la bondad esté sustituida por la virtud, en el sentido prescindiendo de una idea, de una dimensión moral, sino la virtud entendida como vigor, como madurez, valor, entereza, eficacia, mérito, excelencia. La humildad tiene que estar sustituida por el orgullo, la satisfacción sustituida por el riesgo, la piedad por la crueldad y el amor al prójimo por el amor a lo lejano. Este amor a lo lejano no tiene en mente lo que sería lo que ustedes, por ejemplo, trabajaron en el banquete, ¿no? Un amor platónico, un deseo de poseer lo que falta, de aquello que se carece, el movimiento de algo que va hacia lo otro. Lo que subyace al sentimiento de amor es un movimiento que se da en miras de una nueva propiedad. El amante no quiere otra cosa que la posesión. Esta es la idea que quiere marcar Nietzsche, ¿no? El amante no quiere otra cosa que la posesión exclusiva e incondicional de la persona anhelada, sobre una posesión sobre su alma, sobre su cuerpo, vivir y poder dominar sobre la otra alma. Esto sería la expresión de una voluntad de poseer que se satisface no tanto en la obtención de ese algo que se quiere poseer, sino en el acto mismo de poseer. Bien, entonces decimos que se establecen en la filosofía de Nietzsche principios de una nueva valoración, ¿no? Que comprende la subordinación del conocimiento a la necesidad vital biológica. Es decir, a partir de esta nueva valoración
se da un establecimiento de un criterio de verdad según la elevación del sentimiento de dominio, en el cual hay una negación de lo universal y necesario, una lucha contra todo lo metafísico y lo absoluto. Se da, en esta perspectiva de Nietzsche, una crítica e inversión de los valores que va a exigir entonces la destrucción de la filosofía y de su historia. Va a proponer Nietzsche, en lugar de valores morales, valores naturales. En lugar de una sociología, la doctrina de las formas de dominio o de poder, como vamos a ver en la filosofía posterior. En lugar de la teoría del conocimiento, una jerarquía de los afectos estructurada de acuerdo con el principio de la voluntad de poder. En lugar de la metafísica y de la religión, la doctrina del eterno retorno. Este es un concepto central en la perspectiva de Nietzsche. El eterno retorno, un concepto culminante en la filosofía de Nietzsche, que expresa una filosofía mítica de salvación, algo así como podríamos llamar una profecía, y que tiene un motivo. Podríamos decir que ese motivo es la sed de inmortalidad y en alguna medida es considerado desde un punto de vista moral. Bien, entonces, el eterno retorno, uno de los conceptos centrales en la filosofía de Nietzsche, culminante en su filosofía, expresa una filosofía mítica, una filosofía de salvación, podríamos llamarla una profecía, y tiene un motivo, que es la sed de inmortalidad que podríamos pensar hay en el hombre. Y en este sentido se la podría considerar desde un punto de vista moral. El eterno retorno da a cada uno de los momentos de la existencia un valor infinito por la forzosidad de su repetición eterna. El medio para sobrellevar esta doctrina es justamente la transmutación de los valores, que permite entender el mundo metafísicamente como manifestación de la voluntad de dominio, como dijimos, como algo que debe repetirse eternamente, como un devenir que no conoce satisfacción, aburrimiento ni fatiga. Definiendo en alguna medida entonces este concepto de eterno retorno, decimos que la repetición de lo mismo, si es realmente de lo mismo, es lo equivalente a afirmar que no se repite, pues en la repetición lo mismo no sería lo mismo. Por ello, en realidad significa que cada instante es único, pero eterno, ya que en él se encuentra todo el sentido de la existencia. Es por esto que la doctrina del eterno retorno no es una doctrina meramente descriptiva, sino que prescribe, es prescriptiva. El eterno retorno debe instituirse por medio de una decisión humana para que realmente cada momento posea todo su sentido. Es decir, que si le otorgamos a cada momento de la vida un sentido, vamos a poder pensar de forma diferente el resentimiento contra la vida, nacido de la incapacidad de asumirla plenamente, de asumirla aceptando que todo lo que fue porque así lo hemos querido. Es decir, querer, en definitiva, el eterno retorno. La filosofía de Nietzsche ha sido entonces, podemos decir, interpretada muy diversamente. El modo aforístico de escribir contribuyó también a esto de ser interpretada de diversas maneras. En su última etapa, escribe aforismos, algunos son tajantes, otros son ambiguos, sugestivos, y van a ser agrupados
bajo el título de La voluntad de poder. Durante un tiempo, la intervención de su hermana, que lo acompaña, no habíamos dicho su madre y su hermana, pero su hermana especialmente, que lo acompaña en esos últimos tiempos, va a intervenir en alguna medida en cómo van a ser publicados sus escritos, su correspondencia, y va a proporcionar una imagen de filósofo que se considera puede haber sido deformada, especialmente cuando se piensa desde el punto de vista político. Por lo cual luego va a haber un interés en contribuir al restablecimiento de una supuesta verdadera imagen del pensamiento de Nietzsche.